Vamos a orar para comenzar, mis hermanos. Seguimos con el libro de Números. Vamos a estar esta noche desde el capítulo 25. Y antes de orar, quiero hacer un breve resumen. 2 meses del 1 al 10. La preparada para la salida. ¡Qué pueblo tan obediente! Del 1 al 10, obediencia absoluta. Lo que el Señor nos diga, eso haremos. Del 1 al 10 vemos el creyente avivado. Ese creyente que le decían salte y él decía ¿a qué altura? Le decían llegue a las 3 de la mañana y él llegaba. Ese creyente que le decían mire, hay velada allá en lo más suburbio de los suburbios y allá iba. Ese creyente que no le importaba madrugar y decía yo voy porque amaba a su Señor. Del 1 al 10 vemos esa obediencia. Del 11 hasta el capítulo 24 vemos esa total y completa desobediencia. 39 años más o menos en ese andar. Tenemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25, 39 años. Breves 39 años donde ha muerto todos han muerto por andar desobediente. Es ese creyente que ya se siente confiado, es ese creyente que dice, yo soy salvo, ¿para qué oro? No, yo soy salvo, ¿para qué leo? No, yo creo todo lo que me dicen esos predicadores, esos pastores, esos evangelistas, esos apóstoles, esas profetas. Yo, ¿para qué escudriño la Biblia si igual soy salvo? Ese creyente que a veces todo lo discute. Ese creyente que las enseñanzas que quiere son light. Café light, la Biblia light, la sopa light. Ese creyente que realmente por todo se queja y por todo llora y por todo hace pataleta. Y mis hermanos, en esta noche vamos a ver la obediencia renovada, una segunda generación de israelitas que quieren agradar al Señor y vamos a ver de qué forma. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Aunque nosotros infieles, Señor, tú permaneces fiel. Tú has sido fiel. Tú eres muy bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Espíritu de Dios, toma el control de este tu siervo, que lo que hemos hablado, Señor, lo pueda yo expresar. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Señor, pon corazones dispuestos, que esta mente pequeña, finita, pueda entender esa grandeza y esa majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti el honor, a ti la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme, por favor, por un momento al capítulo 25. Estamos botando todas las fichas de un hermoso rompecabezas bíblico. Cristo es la única figura, perdónenme la expresión, no quiero ser irreverente, que vamos a armar. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Cristo. Cristo y solamente Cristo. Un Dios ofendido crea un único plan de salvación y está manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice que es el evangelio de Dios, el evangelio que originó Dios. ¿Dónde está Cristo? En Números. Bueno, ya lo vimos en el capítulo 21, allí donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado para que Él, el único, los atraiga, nos lleve hacia Él. También vimos cómo Él es el pan de vida, allí en Juan capítulo 6, versículo 31, Él es el maná, ese cornflakes de Kellogg's, ese hermoso. También vimos que Él es la roca. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Y realmente la roca espiritual que nos sigue, que lo sigue en ese preciso momento, es Cristo y solamente Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Esa 7-Up que quita la sed es realmente el único, el Salvador prometido. Y si vamos realmente aquí al libro de Números, hoy ya terminamos, al capítulo 25, aquí, solamente aquí,
estamos llegando ya a la culminación del libro de Números, donde realmente este fue el último campamento de los israelitas antes de cruzar el Jordán desde Moab hasta Canaán. O sea, ya estaban a puertas, listo, ya. La segunda generación de las tribus de Israel en el desierto tuvo que aprender algunas lecciones de la primera generación. Los velorios más largos, mis hermanos, estuvo allí. Los entierros más fuertes estuvo allí en ese momento. Como vimos la idolatría en el Sinaí, allí en Éxodo capítulo 32, de la primera generación, resultó en bendición para los levitas. ¿Recuerdan que lo vimos? Pues bien, aquí vamos a ver una historia similar, porque recordemos que la primera generación ya la mayoría no quedaba. Miremos por favor lo que dice Números capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Versículo 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó la lanza en su mano y se fue tras un varón que había llevado a una mujer, a pesar de que Jehová le había dicho, igual la metió en el campamento. ¿Y sabe qué hizo Finés? Tomó esa lanza, alanzateó a la pareja y aquella mortandad paró. Versículo 10, y ojo con esto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Por qué en este momento Finés obtiene el sacerdocio perpetuo? Porque intercedió contra la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es la negación de la fe. Es abandonar las creencias en las cuales uno ha sido educado. Si nos damos cuenta, Israel ya tenía todas las cosas. 2 meses duraron preparándose. Duraron 39 años. 39 años dando vueltas y vueltas y vueltas hasta este punto. Y nuevamente se dejaron seducir. Nuevamente empezaron a fornicar. Y eso Dios ya no lo iba a permitir. Ya no lo iba a permitir. Tenían que aprender. La primera generación lo aprendió, la segunda generación lo tenía que volver a aprender. El fracaso final de Israel antes de la conquista de Canaán, como ya lo vimos, tuvo ahí en Moab. Estaban ahí, prestos a entrar. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que apartarnos y alejarnos de todo lo que sabemos que es pecado. Si nos damos cuenta, Finés obtuvo la bendición porque fue obediente a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, mis hermanos, en el capítulo 25, versículo 17 dice: Jehová habló a Moisés: hostigad a los madianitas y heridlos. Capítulo 26. En el capítulo 26 nos damos cuenta que comienza: aconteció después de la mortandad. Hubo mucho muerto, mi hermano. Mucho muerto que tenía que rendir cuentas delante de Dios, y era ahora. ¿Por qué? Porque no quisieron ser obedientes. No querían. Y empezamos la última sección principal de Números. Y aquí registra la obediencia renovada. Capítulos del 1 al 10, obediencia. Del 11 al 25, desobediencia. Del 26 hasta el final, una obediencia renovada. Porque es que Dios siguió hablando. Dios no dijo: listo, ya, perfecto. Pero esta segunda generación obedeció al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Por qué obedeció? Realmente
porque conocían a Dios, sabían perfectamente lo que había sucedido. Por eso este libro para los hebreos se llama En el desierto, porque ellos saben que pasar por un desierto no es fácil. Pasar por un desierto es, para ellos en este momento era muerte. No hambruna, no muerte de hambre, porque tuvieron maná. No muerte de sed, porque tuvieron agua de la roca. Ni siquiera muerte por recursos, porque como lo vimos allí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, nos enseña a nosotros que Dios lo sustentaba. Pero la mayoría de los mandamientos de esta sección, de aquí en adelante, tenía que ver con Israel ya entrando, ya iban a entrar, ellos ya lo sabían. Y entonces, ¿cómo comienza la obediencia renovada? Dice, tomad el censo, versículo 2. Tomad el censo, el segundo censo. Por eso este libro, la Septuaginta lo denomina censo. Números, porque es que realmente aquí tomamos el segundo censo. Dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, nuevamente dice de 20 años para arriba. Y dice nuevamente, todos los que puedan salir a la guerra. Y de aquí para abajo, hasta finalizar, la palabra guerra y la palabra heredad ya son comunes. Ellos iban a pelear porque iban a heredar. Iban a pelear porque iban a heredar. Iban a pelear porque iban a heredar. Entonces ellos sabían que tenían que hacerlo. Este es el segundo censo, como el primero. 38, 39 años había transcurrido. Incluía lo mismo, pero ellos sabían que iban a heredar. Por eso, del capítulo 26, del 1 al 36, dice, y estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia de los heranitas. Entonces, ahí terminan todos los contados. Vamos a verlo rápidamente. ¿Listo? El sacerdote es Eleazar. Capítulo 5, Rubén. Capítulo 12, Simeón. Capítulo 15, Gad. 19, Judá. 23, Isaacar. 26, Zabulón. 29, Manasés. 35, Efraín. 38, Benjamín. 42, Dan. 48, Neftalí. Y en el centro, Jehová de los ejércitos, quien iba en medio de su pueblo. Por eso, el capítulo 26, versículo 52 dice que nuevamente habló Jehová. ¿Nos damos cuenta que Jehová sigue y sigue y sigue hablando? Mis hermanos, hubo una promesa una vez. Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. En Egipto no podían cumplir el propósito dado por Dios. Tenían que salir de allí y llegar a la tierra donde él tenía que cumplir ese plan, un único plan, uno. Dios no tiene plan A, plan B ni plan C. Allí la tierra tenía que ser repartida. Y si nos damos cuenta en los números, realmente, mis hermanos, el único que tuvo una gran baja fue la tribu de Datán, la tribu de Simeón. Simeón perdió muchísimo. ¿Y saben por qué? Por el pecado. Ahí en Números capítulo 25, versículo 14, nos muestra acerca de esa gran pérdida que tuvo la tribu de Simeón. Mis hermanos, el pecado trae pérdidas, como lo vimos con María y Aarón. Detiene procesos. Aquella visitación terrible que había barrido con el resto de la vieja generación, a quienes juró Dios en su ira que no entrarían en Canaán. Mis hermanos, esa es la mortandad, esa es la muerte, esa es la muerte. Realmente, mis hermanos, eso es lo que nos quiere decir a nosotros el Señor. 26:52. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Y aquí viene un versículo, como siempre les he dicho,
Todos los capítulos traen algo bien, bien, bien tenaz. Pero la tierra será repartida por suerte, y los nombres de las tribus de su padre heredarán conforme a la suerte. Será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. ¿Qué tenemos aquí? Pues el primer plan de ordenamiento territorial. El primer pot de la humanidad está aquí. Al que más tiene, más se le va a dar. Tiene más gente, pues más se le va a dar. Al que menos, pues menos. Ese es el plan de ordenamiento territorial que nosotros vemos, y eso es lo que tenía que hacer este muchacho. Pero lo que realmente llama la atención a veces es decir, bueno, listo, está bien, lo van a hacer conforme a lo que dice ahí. Dice que conforme a sus contados. Pero esa palabra suerte, o sea que uno puede decir suerte, ¿sí? Está bien dicho entonces cuando uno le dice, venga, suerte, fresco, suerte. Pues bien, mis hermanos, realmente lo que nosotros tenemos que mirar acá es algo que el Señor siempre utilizó, que es el Urim y el Tumim. Realmente el recurso a la suerte no colocó el asunto fuera del poder de Dios, porque todo está a su disposición. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 16, Proverbios 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas ¿de quién? De Jehová es la decisión de ella. Él ha fijado todos los límites de su habitación. La manera en que se sacó la suerte realmente no ha sido relatada, pero es evidente que se echó la suerte para determinar la parte del país en la cual cada tribu sería ubicada, y no la cantidad de sus posesiones. Ojo, en otras palabras, más sencillo, cuando la suerte había decidido que la tribu de Dan o que la tribu de Judá se asentaría en el norte o en el sur, la extensión de su territorio era proporcionada según las leyes o las reglas establecidas por Dios. Nosotros veremos más adelante cuando hablan del Urim y el Tumim 27-21. Bueno, realmente este es el nombre dado por los antiguos israelitas a unos instrumentos empleados para descubrir, ojo, descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento, pero siempre era para la totalidad del pueblo. No era para el individuo, ay, ¿qué número le juego a la lotería de Boyacá? ¿Qué número le juego? Ah, ya sé, el Urim y el Tumim. ¡Tin! No, no, el baloto, señor, si es tu voluntad de que yo me gane el baloto y de que le compre una casa a mi mamita, entonces el Urim y el Tumim. No, era para una decisión del pueblo. Era para eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque realmente en este preciso instante Dios le habla a Moisés face to face, cara a cara. Números capítulo 12. Cara a cara hablaré con él. Pero si nos vamos a dar cuenta ahorita en el capítulo 27, ya dice Dios, solo con mi siervo Moisés hacía eso. ¿Listo? Ay, es realmente incierto qué eran y cómo eran utilizados. Ahora bien, una dice que son dados, era una especie de dados, como especie más bien de habas. Eran como una especiecita de habas. Eran como una especie de habitas ahí, como una especie de dados que caían y de alguna manera revelaban la voluntad divina en los casos dudosos concernientes a la suerte de la nación. Como lo dije, nunca era para individuos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos aceptar de esto? Que realmente nada es fortuito para el Señor. Nada. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Que algunas mentes pequeñas de nosotros no entienden cómo el sacerdote, en este caso Eleazar, tenía que hacer. Los echaba para arriba, los tiraba, los movía, los meneaba, los sacaba, y entonces ahí no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que Dios lo que hacía
era que le decía al pueblo lo que debía hacer. ¿Está bien? Después, en el 57 al 62, nos muestra que censaron a los levitas. Como sabemos, ellos son censados aparte, mis hermanos. El censo de los levitas, ellos se ganaron ese, ese privilegio, y ya sabemos por qué. Enumera a los varones levitas de un mes para arriba. A diferencia de los censos militares que enumeraban los del 20 para arriba, ellos no, porque ellos no iban a la guerra. Como a ellos no les tocaba un territorio propio ni iban a la guerra, entonces ellos tenían un número aparte. Ellos eran así. Y ellos tenían que estar muy pendientes de las cosas del Señor, pero muy, muy pendientes. Ellos tenían que estar con Dios todo el tiempo. ¿Quiénes son los únicos que sobrevivieron a esa gran mortandad? Dice versículo 63, 26, 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente al Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb y Josué. ¿Cómo termina el capítulo 26? Volviendo al hecho de una nueva nación, una obediencia renovada. El viejo Israel tuvo que ser rehecho. Antes de poder entrar a la tierra prometida, ¿sería que entendieron? O sea, ¿sería que realmente entendieron después de haber pasado toda esa clase de cosas, murmuraciones, quejas, lloro, murmuraciones, quejas, lloro, pataletas, llanto? ¿Sería que sí? Cuando Jesús mismo estableció el Israel de Dios por su propia vida, muerte y resurrección. La vieja naturaleza de nosotros tiene que caer, tiene que morir. Por eso comenzamos nuestra introducción, por eso es la introducción, aquello donde dice, las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. La pregunta en esta noche es, ¿estamos listos para comer sólido o leche? ¿Sólido o leche? Capítulo 27. Las hijas de Zelofehat o Zelofehat o Zelofehat, como quieran. El hebreo mío es más bien corto. Yo lo diría Zelofehat, así. Él no tuvo hijos, tuvo hijas. Y ellas dijeron, venga, pero nuestro papá no tuvo nada que ver con el pecado de Coré. Yo necesito que usted nos dé. Y Dios dijo, listo, les vamos a dar heredad también a ellas. No hay problema. Y esto se suscita del 1 al 11. Y eso es un estatuto por derecho. Pero lo que quiero que veamos en el capítulo 27 es el versículo 18. 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Dios les dijo, mire, yo voy a seguir con ustedes, pero nunca más voy a hablar así como hablé como con mi siervo Moisés. Hasta ese momento. Dijo, listo. Si ustedes quieren saber la voluntad mía, deben consultar al Urim y al Tumim. Mis hermanos, ¿cómo creen que se debió haber sentido este varón?
sea, realmente cómo se puede haber sentido este hombre, sabiendo que él se dio cuenta que Moisés y Dios hablaban cara a cara y ahorita le está diciendo, no más, por el momento no más. ¿Quieres saber de mi voluntad? Vas a hablar con el sacerdote Eleazar, vas a consultar por el Urín y el Tumín. Pero lo que más llama mi atención, mis hermanos, es que realmente el pueblo necesita una dirección. El pueblo necesita guía. La Biblia dice que por falta de conocimiento se perdió el pueblo. Y eso es lo que más necesita ahorita el pueblo de Dios. Muchos teleevangelistas, muchos faceboocistas, muchos de toda esa clase de hombres se han puesto ahorita en las redes sociales. Hay demasiados, demasiados, hablando en nombre de Dios. La pregunta es, ¿nosotros tenemos el discernimiento para saber si lo que ellos están diciendo es acorde a lo que Dios está queriendo decir para este momento? Y es que Moisés pide que Dios señale un buen líder militar para el pueblo. Por eso es que él dice, a versículos antes dice que él, ¿cómo van a hacer para salir y para entrar? ¿Cómo va a ser este pueblo para salir y para entrar? Se refiere realmente a que ellos van a ir a la guerra y van a entrar a heredar, pero necesitan un poderoso caudillo, un hombre que salga con ellos a la batalla. Y ese hombre era Josué. Moisés se da cuenta de la necesidad de luchar para tomar la tierra prometida y se da cuenta que él ya no podía seguir. El pueblo necesitaba rápidamente un líder para que no sea esparcido y destruido como ovejas que no tienen pastor. Eso era lo que quería. Mire el versículo 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Mis hermanos, ese debe ser el anhelo de un verdadero siervo de Dios. A mí no me importa si sea fulano, sultano, perenceno, si es Josué, si es Moisés, si es Caleb, si es Alejandro, si es Javier, si es Alex, si es el que sea. Pero Señor, por favor, necesitamos un hombre que realmente lleve a los ejércitos por donde debe ser. Por eso Moisés le dice que no sea como oveja sin pastor. Por eso nombran a Josué de esa forma. Lo necesitan. Ya Moisés sabía que Moisés no va más, porque sabemos perfectamente que Josué no fue Moisés. Así de simple. Ay, es que a mí me gustaría ser como... Si no quieres ser como Cristo, grave, grave. Ay, es que a mí me encantaría ser tan elocuente como... Grave, como Cristo, como Cristo. ¿A quién te quieres parecer? A Cristo, ¿cierto? Por eso él dice que no quiere ser, que no quiere que este pueblo sea como ovejas sin pastor. En esa época se conocía la voluntad de Dios por medio de esos instrumentos. Hoy tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero por supuesto, Dios usa también a nuestros padres, nuestros maestros, las enseñanzas y aún las circunstancias de nuestras vidas para guiarnos a nosotros. ¿Quiere decir, John, que todo lo que hay en Facebook es malo? No. Quiero decir que tanto ustedes como yo tenemos la imperiosa necesidad y responsabilidad de saber qué es lo que estamos escuchando. Siempre lo he dicho. Una pequeña gota de veneno daña el 100% de mi botella de agua. Siempre lo he dicho. Y de ahí cada cual tiene que discernir si lo que está escuchando es bueno o es malo. ¿Qué debo escuchar entonces? Debo escuchar
de lo que quiera, hermano, pero tenga discernimiento para escuchar. No, perdón, tengamos, dice la cartilla, tengamos discernimiento para escuchar, porque Moisés sabía perfectamente quién era el que seguía y qué era lo que necesitaba. Mis hermanos, después de que Josué es designado como sucesor de Moisés, capítulo 28, viene algo muy, pero muy, muy hermoso, que realmente requiere, pero demasiado, demasiado estudio. Capítulo 28, hay un título grande que dice las ofrendas diarias. Y uno dice, bueno, pero si ese tema ya lo hemos visto tantas veces, lo vimos en Levítico, es más saliendo del Éxodo, lo vimos en todo esto, ¿por qué nuevamente nos lo reitera? Mis hermanos, recordemos que en el repetir está la clave de la enseñanza. Y esto no es otra cosa que adoración. Adoración. Mis hermanos, le alabamos por lo que hizo. Él es creador, Salmo 19. Por lo que Él hizo, le alabamos por lo que Él hizo y le adoramos por quien Él es. Él es mi Dios, mi Señor. Él es el grande y majestuoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando este pueblo de Israel está a punto de entrar en Canaán, Dios le da instrucciones en cuanto a la forma de adorar. Capítulo 28 y capítulo 29 ofrece un breve resumen de los sacrificios diarios, semanales, mensuales, anuales, hechos por Israel, así como de las fiestas religiosas. Entonces, rápidamente, capítulo 28, versículo 3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Versículo 4. Por la mañana y caída a la tarde. Diario. Versículo 9. 28, 9. Más el día de reposo, ¿cuándo era el día de reposo? El Shabbat. El Shabbat. O sea, semanal. Versículo 11. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros. Versículo 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, día, semanas, meses, años y el resto de todas las fiestas que el Señor le había dicho. ¿Por qué, mis hermanos? Por una sencilla razón, porque nosotros queremos adorar a Dios a nuestra manera. Es más, siempre tenemos entendido, salmista, vamos a cantar. Si es una canción lenta, adoramos, cerramos los ojos y levantamos las manos. Pero si es una canción rápida, entonces lo estamos alabando. Ese era el concepto que muchos de nosotros, en nuestro contexto, teníamos. Y es más, hasta cuando adorábamos, llorábamos. Cuando alabábamos, no. ¿Por qué? No sé, si la música era igual. Pero realmente la adoración que el Señor exige es a su manera, conforme a su voluntad. Las ofrendas diarias era un patrón de las devociones recordándonos de la necesidad de orar diariamente. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? ¿Cuántas veces oras al día? Charles Spurgeon dijo, en la mañana oro para abrir el candado de mi día relacionándome con mi Señor. Y en la noche oro para cerrar ese hermoso candado en relación con mi Señor. Le adoramos diariamente. Y si eso es diario, ¿cómo será semanal? ¿Cómo será mensual? ¿Cómo será anual? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es realmente nuestra vida de adoración? Hay una ofrenda para el Señor que Él establece, apropiada en todo tiempo y lugar, para nosotros como creyentes. Realmente es una vida consagrada que se lleva diariamente, cada semana, cada mes, cada año y a través de toda nuestra existencia. Pregunto, ¿cómo es tu adoración? ¿Realmente cómo es tu adoración? Porque si el Señor se toma el trabajo
para dedicarle nuevamente, no solamente un libro entero, no solamente un libro entero, que fue el libro de Levítico, que lo vimos casi igual al libro de Números. Si se tomó ese trabajo para decirnos a nosotros cómo es la manera de adorarlo a Él, y ahora vuelve y se toma el trabajo de recordarnos cómo es el trabajo para adorarlo a Él. ¿Será que es que Dios nos está queriendo decir algo a nosotros hoy? ¿Será que realmente el Señor dice, no hagan caso de eso? No, no hagan caso de eso. Recordemos que estamos mirando a una sola persona y es a Cristo. Cristo cumplió la ley. Ay, o sea que teníamos que ir a degollar. No, amigo. Él quiere sacrificio vivo, agradable y perfecto, quemado en su santo templo, en el templo que tú eres, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y allí, en el capítulo 29, continúa enseñándonos acerca de lo mismo, de tú y de mi adoración. Y aquí ya dice que es una hermosa fiesta, que es la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo era? A mitad del año. ¿Cuándo? En el séptimo mes. ¿En qué momento? En el primero. ¿Cuándo? Ahí lo especifica. ¿Y por qué? Pues porque ese día se hacían sonar trompetas. Las ofrendas eran las mismas de los animales, pero casi al doble de las mensuales. O sea, imagínese todo lo que tenía que hacer. Esto era un trabajo fuerte. Por eso el Señor dice ahí que ninguno haga trabajo, obra de siervos, no hagan obras de siervos, o sea, no hagan trabajos fuertes, porque yo lo que les estoy demandando es algo para que nosotros se lo demos a Él y solamente a Él. Y seguimos hablando de pura y física adoración. Pura y física adoración, mis hermanos. ¿Qué tanto adoramos a nosotros al Señor? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a Dios? Porque si el Señor se toma este trabajo de decirnos a nosotros, una, dos, tres, cuatro, adórenme, adórenme, adórenme. Bueno, pero ¿cómo lo adoro? Ya sabe, mi hermano. Cuando vas caminando puedes hablar con Él. Allí en tu hogar, ya, así de simple, así de sencillo. Y como ya nos mostró, ya nos dijo que esto era su adoración, por eso en el capítulo 30 dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Si alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, ojo con esta otra palabra, con obligación, no quebrantará su palabra. Resumido, palabras del Nuevo Testamento, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Fácil. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Sencillo. Voy a leer por un momento Eclesiastés capítulo 5. Voy a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Mis hermanos, si alguien quiere ahondar en el tema, es así de fácil. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El que es de doble ánimo es inconstante, mire, en todos sus caminos. Yo conozco una persona que, mire, yo hablo con él y me dice, sí, hermano, sí, sí. Y cuando está, no, hermano, pues espere a ver. Sí, pero hermano, si es que, ya, sí, no, pero es que las circunstancias, las adversidades, toda esa clase de cosas hacen que mi sí varíe. Entonces Dios le está diciendo, cuando alguno haga voto u obligación, mire, versículo 2 habla del voto y la obligación, versículo 4 habla del voto y la obligación dos veces, versículo 5 habla del voto y de la obligación, versículo 6, versículo 8, durante todo ese capítulo habla del voto y de la obligación. ¿Será que es importante para Dios que si nosotros abrimos la boca y lo decimos, lo cumplamos? Señor, yo te voy a servir, pase lo que pase. Y llega la primera adversidad. No, Señor, servirle a Dios es muy duro.
Ay, no, yo no sabía que esto era tan duro. No, 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 señor. Heme aquí, envíalo a él. ¿En serio? O sea, ¿las cosas son de esa forma? Por eso Eclesiastés, siendo quien es, dice, es mejor que no prometan. Frescos, frescos. O sea, ¿para qué se van a matar o para qué me voy a matar yo mi cabeza prometiéndole al Señor algo que realmente no voy a cumplir? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? ¿A quién quiero agradar? Esa es la única. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si quiero agradar a Dios, mejor digo, Señor, dame la fuerza para hacerlo. Y listo. Pero si no, mejor no. Por eso Dios mete ahí, después de haberle dicho, adórenme a mi forma, ahora lo que tienen que hacer es que si van a hacer un voto o una obligación, pilas con lo que dicen. Mucho cuidado. Tengan en cuenta que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar en la tierra prometida y no querían más esas cosas. Porque nosotros somos de doble ánimo. Porque desafortunadamente hoy nos levantamos siendo esas personas creyentes, poderosos y fuertes. Y mañana, según las circunstancias, adoración, luego vienen los votos y luego viene un hermoso capítulo 31. ¿Y saben qué? Dios había ordenado que los madianitas tenían que ser castigados. Punto. El pecado se tenía que castigar. Ya. Era ya mismo. Capítulo 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés. Haz la venganza de los hijos de Israel. Entonces habló Moisés al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vaya contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. ¿La venganza de quién? De Jehová. Mis hermanos, reconciliar este solo capítulo con un creyente que quiere beber leche, empieza a preguntar, venga, ¿y por qué un Dios de amor permite que maten a las mujeres, a los niños? Venga, ¿por qué un Dios de amor permite que pase una cosa de esas? ¿Por qué un Dios de amor dice que es la venganza? Luego no quedamos en que esto, cuando una mente finita quiere reconciliar eso, tiene problemas. Es más, muéstrele este capítulo a un ateo, a un incrédulo. Y verá en los líos que se puede llegar a meter si no puede decirle, así como Dios es amor, Él también es justo y es veraz y no dejará por inocente al culpable. Punto. Ay, si Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Y si Dios es amor, ¿por qué no manda más bien a todo el mundo al infierno? O sea, a ver, si Dios es amor, ¿por qué no manda a todo el mundo al infierno y ya? Se quita ese problema. Porque hubiera empezado con usted, amigo, conmigo. No tenemos lo que merecemos, no tenemos lo que merecemos. Y por eso Dios dice, hagan la venganza de Jehová. Ya Dios lo había dicho en capítulo 25 que Madián tenía que ser vengado. Punto. Y es más, si alguien creía que Balaam era salvo o creyente, aquí le tengo la respuesta, dice que no. Dice que en esta guerra, capítulo 31, versículo 8, dice que también mataron a espada a Balaam. Y en capítulo 31, versículo 16, dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Mis hermanos, aparte de eso, en el 21 habla de un botín que van a repartir. Si nosotros no tenemos unas bases firmes, realmente cualquier cosa nos puede hacer temblar. ¿Por qué sucedió esto? Porque sencillamente Jehová, mi Dios, no va a dejar sin castigo al culpable. Punto. Dios hizo el bueno para el día bueno y el malo para el día malo. A Él sea la gloria. ¿De qué lado estamos? ¿Realmente de qué lado estamos?
¿Por qué a veces no podemos avanzar? ¿Por qué a veces realmente no podemos conquistar? ¿Por qué a veces, por qué a veces, por qué a veces, por qué a veces? Porque tenemos muchos cuestionamientos en nuestra cabeza, muchas preguntas. Uy, no entiendo. Listo. Realmente lo importante aquí no es preguntar tanto, sino es sencillamente, Señor, yo leo, entiendo y creo. Punto. Dios no me pide a mí que entienda. Dios no dijo, es que yo voy a escribir esto para que yo pueda entender. ¿No? Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Ya. Y Él en este momento cumplió su palabra. Dijo, Madián va a pagar y Madián pagó. Israel es mi instrumento. Adelante mi ejército. Ahora bien, yo veo en muchos Facebook cuando personas colocan, Señor, han ofendido a tu hijo, a tu ungido, mátalos, como hiciste con los madianitas. Que les caiga, dijo los Boanerges, Señor, que caiga fuego que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Le dijo, no, hombre, a eso no vine yo. Por eso, en ese momento, y solo para ese momento, el Señor toma en cuenta ese pecado y solamente ese pecado. Por eso les dice, miren, hágale. Por eso, uy, Señor, mire, me ofendió. Me siento ofendido contra ese siervo tuyo que me dijo feo y él no sabe quién soy yo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces, que descienda fuego del cielo. Y ya, como yo lo dije, entonces va a descender fuego del cielo y lo va a consumir, como holocausto. Señor, mañana en la mañana como holocausto, como ofrenda encendida, remecida, rebosante, te lo entrego como ofrenda. Ese es el cordero de la mañana. En la tarde te traigo otro que hay que de aquel que me llegue a ofender. Mis hermanos, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es estar pensando siempre en Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué haría el Señor Jesús en ese momento, para este tiempo? Porque recordemos una cosa, en su modo de ver, ellos no estaban afuera, pero para Dios no estaban adentro. En su modo de ver, ellos no estaban afuera, pero para Dios no estaban adentro. ¿Saben, mis hermanos, que así a veces somos nosotros? Ah, yo soy salvo, yo soy creyente, pero para Dios, sí, vamos para el cielo. O sea, eso no, ya, listo. Ya, nos vamos para el cielo, frescos. Si el rapto fuera en este preciso momento, nos vamos. O sea, nos quedamos aquí ya, listo. Alejandro cuelgue, ya. Pero mis hermanos, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos se veían que no estaban afuera. O sea, ya, listo. Pero Dios no los veía adentro. Qué tristeza. Una obediencia a medias es una desobediencia total. Una medio mentirita es una verdad total, total. Entonces, si yo le digo, si yo, no, es que yo no, yo le omití, yo no le dije. Entonces, ¿el omitirle es pecado? Sí, Abraham, yo no le dije que era mi esposa, le dije que era mi hermana. Eso no es pecado. O sí, eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? En su modo de ver no estaban afuera, pero para Dios no estaban adentro. Y por eso, si se dan cuenta, capítulo 32 nos habla de Rubén y de Gad. Rubén y Gad expresaron su deseo de vivir en la tierra ya conquistada porque tenían mucho ganado y tenía buenos pastos. Ellos tenían demasiado ganado y tenían buenos pastos. Y le dijeron Rubén y Gad en el capítulo 32, le dijeron versículo 5, 32, 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán.
¿Saben, mis hermanos? Esta idea podía ser lógica, hasta inocente, pero saben, tenía muchas fallas, pero muchas fallas. Primero, esta petición estaba basada completamente sobre sus propios intereses materiales. Ah, pues como la tierra es verde y hay harto pasto y yo tengo ganado, pues yo me quedo acá. Esa era la orden de Dios. ¿Acaso no les dijo que tenían que cruzar todos el Jordán y quedarse allí? Pero Gad y Rubén dijeron, no, déjenos acá, ¿qué pasa? Dijo un amigo mío, eso no pasa nada. ¿En serio? Vamos a seguir. No solamente eso, esta petición los desligaba a ellos de las responsabilidades de ayudar en la conquista. Número dos, primero, su propio corazón, sus bienes materiales. Segundo, se desligaba. ¿Se han dado cuenta que a veces yo conozco amigos, buenos amigos, que dicen, quítate tú para ponerme yo? No, pero es que hermano, es que no importa, no importa, denme permiso. Tercera falla. ¿Saben el propósito espiritual de Dios para todas las tribus de Israel? Y para mí este es el más importante. ¿Saben que nosotros no, yo a veces cambio lo material por lo espiritual? Canaán debía ser su herencia. Canaán, era Canaán. Dios no les dijo, mire, ustedes se van a poner al este en la Cisjordania y ustedes, no, les dijo, Canaán va a ser su herencia. Esta no era la verdadera Canaán. Estas tribus estaban dispuestas a vivir a un lado, a un ladito, donde sus bienes materiales iban a crecer y a engordar, pero afuera de Canaán. En su modo de ver, no estaban afuera, pero para Dios no estaban adentro. ¿Saben que esto representa a muchos creyentes? Que por causa del beneficio material y el egoísmo viven de este lado del Jordán. Vivimos de este lado del Jordán. Dice la cartilla, me tengo que, vivimos de este lado del Jordán. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que por causa de esta pésima decisión, estas dos tribus fueron las primeras en ser cautivas por el rey de Asiria. O sea que nuestras malas decisiones, aunque pensamos que son muy espirituales, nos llevan a entender que yo no me consideraba estar fuera, pero Dios no me considero estar dentro. Yo prefiero estar en el centro de la voluntad de Dios con pocos y no tener multitudes de ganados y de pastos fuera de la voluntad de Dios, porque ese no era el plan de Dios. Pero ¿saben? Lo permitió. Dijo, ¿en serio? Listo, háganlo. Lo permitió. Y así el territorio de Israel fue engrandecido para las 9 tribus y media. Pero había problemas. Siempre hubo problemas con estas 2 tribus y media. Porque ese valle formó una barrera entre las tribus. Nunca pudieron ser sólidas. Mis hermanos, ¿saben que así somos nosotros? Así somos nosotros. Nosotros ponemos nuestros ojos en los hombres. Pero es que habla bonito. Pero es que es tierno. Es tierno en su forma de hablar. Pero es que es buena gente. Yo, la verdad, de esas cualidades, pues no sé, no las tengo. Pero algo que sí les digo, mis hermanos, es que si la palabra de Dios no es nuestra autoridad, podemos creer lo que queramos. Muchos creemos que estamos dentro, pero para Dios, no. Y ojo, no estoy hablando de salvación. Mucho cuidado porque no estoy hablando de salvación. Estoy hablando es de los dones que Dios te ha dado.
Estoy hablando es de tu mayordomía con respecto a lo que Dios te ha dado. Estoy hablando realmente a lo que Dios te ha puesto a ti a administrar. Te estoy hablando de tu vida espiritual, de tu cuerpo, de tu estudio. De eso es que estamos hablando. Porque Dios le dijo a Gad y Dios le dijo a Rubén, hágale, frescos. Y ya terminando, mis hermanos, llegamos al capítulo 33. 33. Dios le dijo a Moisés que tenía que escribirlo. ¿Cómo vamos a saber que fueron 40 años, Moisés? Dijo, mire, si ustedes quieren estudiar brevemente el libro de Números, de Levítico y del Éxodo, solo vayan al capítulo 33. O sea, nosotros hubiéramos podido haber estudiado esto brevemente. Póngale pues cuidado. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron. Palabra clave en el capítulo 33 de Números. Salieron. De Ramsés salieron. Versículo 3. Versículo 5. Salieron. Y empieza cada versículo 6, 7, 8, 9, 10, hasta el versículo 38 dice salieron. Si los cuentan y si no meten a Ramsés, ¿sabes cuántos salieron? Hay 40. Muy bien, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jehová habló, Jehová cumplió. 40 días se fueron para allá y trajeron malas nuevas, pues yo les voy a dar una buena nueva. 40 años. Y aquí están. 40 años. 40 salieron. 40 acamparon. Y por eso dice en el 49, finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim, en los campos de Moab. Dios es fiel, Él cumple su palabra. Él la cumple, mis hermanos. Si Él te dijo que lo iba a hacer, fresco, Él lo hará. ¿Cómo? A su manera. Ayúdale, y verás que te va a demorar 40 años. La tierra prometida había sido el objetivo. La tierra prometida había sido el objetivo de Israel desde el comienzo de Números. Esta última parte del libro anticipaba el establecimiento en Canaán. Dios mandó que todos los cananeos debían ser exterminados junto con todos sus símbolos idolátricos. Mis hermanos, sabemos perfectamente cuáles son nuestros mandatos, nuestras leyes, nuestras ordenanzas. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Sabemos muy bien lo que Dios nos ha demandado. La verdad, siendo honestos, ¿cuál es el propósito de todo esto que hemos visto? ¿A qué nos hemos comprometido nosotros? Libro de Números me acuerda de qué hemos hablado él y yo. Realmente, ¿qué hemos hablado él y yo? ¿Qué le he dicho allí en la intimidad? Señor, lo que tú me digas, eso haré. El libro de Números es el libro del servicio y del caminar del pueblo de Dios. Ese es el libro de Números. Si nosotros miramos, es ese puente. Es ese puente. Ese puente entre lo que nosotros fuimos, lo que nosotros somos y a dónde queremos llegar. La mayoría de los eventos del libro de Números tienen lugar en el desierto. Ya lo vimos. 40 años. 25 capítulos. Obediencia, rebelión, arrepentimiento, bendiciones. Todo esto corre a través del libro de Números. Pero un solo tema. Sed santos porque yo soy santo. Purifíquese.
Santifíquese. Recuerden que hemos visto que la santificación es progresiva. Mis hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué nos revela esto? La preparación mía, la instrucción de nosotros. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces del libro de Números. Vamos por un momento a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vimos hace 8 días que Romanos 15:4 nos enseñaba que estas cosas fueron escritas. ¿Se acuerdan? Romanos 15:4. Dije que nunca me voy a olvidar. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos estas cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mire cómo termina el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Listo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo esto se refiere al pecado de los israelitas y al disgusto de Dios con ellos. Dios es fiel, es veraz, sí, es amor, pero realmente la severidad de Dios, que en pocas palabras es el mensaje de Números, es vista en la muerte de la generación rebelde en el desierto. Aquellos que nunca entraron en la tierra prometida. Dios protegió, preservó y proveyó para esta gente hasta que poseyó la tierra. ¿Saben qué me acuerda de esto? De la justicia y del amor de Dios que están siempre en soberana armonía. Mis hermanos, debemos ser santos porque Él es santo. La demanda de Dios por santidad a su pueblo está total y finalmente satisfecha en Jesucristo, quien vino a cumplir la ley por nosotros, por cada uno de nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mis hermanos, si esto no nos pone a temblar, a meditar y a actuar, realmente es tiempo perdido. El Espíritu Santo que mora en nosotros sabe perfectamente que le necesitamos, que día a día luchamos, porque anhelamos ser más a su imagen. ¿Qué tanto luchas? ¿Qué tanto luchas, mi hermano? ¿Cómo es tu lucha? Todos tenemos pecados frescos, todos tenemos pecados. La pregunta es, ¿a los pies de quién nos tiramos? Judas fue al madero incorrecto y allá se lanzó. Nosotros tenemos que estar a sus pies. Es el lugar
de mi seguridad, donde nadie me puede quitar. Él me perdonó, Él me amó, Él lo hizo. Y hoy tenemos que venir a postrarnos delante de Él, porque no hay un mejor lugar. No hay un mejor lugar, mis hermanos. Mis hermanos, gracias. Hemos terminado el libro de Números, fueron 3 sesiones. Para mí fue edificante, la verdad. Vamos a orar para terminar. Damos gracias al Señor por este tiempo. Continuaremos la próxima clase con el libro de Deuteronomios o Deuteronomio, tal cual. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Espíritu Santo, sella estas palabras. Padre, ten misericordia de este tu pueblo. Ten misericordia de Colombia, Señor, de Bogotá. Te pedimos por nuestro presidente Iván Duque, Señor. Hoy queremos levantarnos en pie de lucha por este hombre, porque no es fácil lo que le ha tocado. Por la alcaldesa, Señor, por Claudia López. Porque sabemos, Señor, que día tras día ella está haciendo legalmente lo que le corresponde. Ahora pedimos que moralmente, Señor, pueda mirar y fijar sus ojos a ti, al único y suficiente Salvador. Oramos, Señor, también por estos tiempos, para que seas tú, Espíritu Santo, por favor, llevándonos a la obediencia, primeramente a mí. Porque tu palabra, Señor, es una espada de 2 filos, juicio y salvación, amor y veracidad. Pues en Cristo Jesús lo oramos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Buenas noches.